Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un repaso a fondo de la lección 4 para aprender algo súper útil, cómo describir un día cualquiera en japonés. Vamos a desgranar las piezas clave, desde el vocabulario hasta la gramática, para que al final se pueda construir la frase que es el objetivo de hoy, contar lo que se hizo ayer. Vamos a por ello. Vale, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, no se trata solo de memorizar palabras y ya está, sino de ser capaces de contar una pequeña historia, nuestra propia historia. Al final de este análisis se tendrán todas las herramientas para poder hacerlo con total soltura. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por los cimientos. Está claro que para contar una historia primero necesitamos las palabras, ¿verdad? Y aquí es donde entra el vocabulario clave para hablar de las acciones y los lugares de todos los días. Vamos a arrancar con lo más importante, el motor de cualquier frase, los verbos. Si nos fijamos, hay algunos que son clave. Okimasu, que es levantarse, benkyou shimasu, estudiar, o hatarakimasu, que significa trabajar. Y un pequeño truco, muchos de estos verbos de acción acaban en shimasu. Eso es una pista que ayuda bastante. Al final, son las acciones que van marcando nuestro día a día. Pero claro, estas cosas no pasan en el aire, ¿no? Ocurren en algún sitio. En esta lista de vocabulario, por ejemplo, tenemos lugares como ginko, el banco, o toshokan, la biblioteca. Son básicamente los escenarios donde transcurre nuestra rutina. Ok, ya tenemos el qué y el dónde. Ahora nos falta una pieza súper importante del puzzle, el cuándo. Y es que saber manejar el tiempo es fundamental para poder describir una rutina en condiciones. Bueno, y decir la hora en japonés es, la verdad, bastante lógico. Simplemente se añade el sufijo ji para la hora y fun o pun, depende del número, para los minutos. Por ejemplo, si queremos decir las 9:10, pues diríamos kuji yukpun. Sencillo, ¿a que sí? Vale, y además de la hora exacta, también tenemos estas palabras que son como los grandes marcos temporales. Son las que nos anclan en el tiempo, las que nos dicen si algo pasó ayer con kino, está pasando hoy con kyo o va a pasar mañana con ashita. Y claro, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Pues con la pregunta más útil del mundo, ima nanji desu ka. Ima es ahora y nanji es ¿qué hora? De verdad, es de las primeras frases que se aprenden y de las que más se usan. Ojo, muchísima atención ahora, porque llegamos al punto gramatical clave de esta lección, el más importante. Vamos a ver cómo saltar del presente al pasado. Este es el pequeño gran paso que nos va a permitir dejar de hablar solo de rutinas y empezar a contar cosas que ya han pasado. Y lo genial de esto, lo que vemos aquí, es lo increíblemente fácil que es. Para pasar un verbo al pasado afirmativo, solo hay que hacer una cosa, cambiar el más final por masita. Es un cambio diminuto, pero que lo cambia todo. Y aquí en esta tabla se ve súper claro. Para decir que algo sí pasó, usamos masita. Y para decir que no, la terminación es masen desita. Por ejemplo, si estudiar es benkyou shimasu, no estudié sería benkyou shimasen desita. Con estas dos terminaciones, ya está. Ya se puede empezar a contar historias en pasado. Venga, vamos a ponerlo en práctica con una pregunta directa. La estructura es muy clara. Kinou, ayer, el verbo en pasado, benkyou shimashita, y al final la partícula ka, que convierte la frase en una pregunta. La cuestión es, ¿cómo se respondería a esto? Pues aquí están las dos posibilidades. Para un sí, hai benkyou shimashita. Y para un no, ie benkyou shimasen deshita. Es el ejemplo perfecto de la regla que acabamos de comentar. Perfecto. Ya tenemos las piezas, el vocabulario, el tiempo y la gramática del pasado. Ahora llega lo bueno. Vamos a juntarlo todo y a ver cómo funciona en frases y diálogos de verdad. Primero, un ejemplo en presente para describir una costumbre. Aquí el verbo está en su forma mas, okimasu, porque habla de una rutina. Se ve la hora, 60 o rokuji, y la frecuencia, mayasa, que es cada mañana. Y ahora, ¡pum!, el cambio al pasado. Es que es genial. Lo único que ha cambiado es la palabra para ayer, kino, y la terminación del verbo, que pasa de más a mashita. Y solo con eso, la frase ya no habla de una rutina, sino de algo concreto, que se hizo ayer. Bueno, y para rematar, vamos a ver cómo suena todo esto en una conversación real. Vamos a analizar un diálogo que viene en los materiales de la lección. Es una situación súper cotidiana. Alguien llama para preguntar el horario de un museo. La conversación arranca con sumimasen, una palabra multiusos que vale para perdón, disculpe. Aquí Karina la usa para llamar la atención educadamente antes de preguntar por el número de teléfono, el denwa bango del Museo de Arte Yamato.
La operadora le da el número de información telefónica, que en Japón es el 104, y un dato curioso, lo leen número a número, Ichimaru-yon. Vale, ahora sí, la han pasado con el museo. Y responden de forma muy directa, confirmando que sí, que es el Museo de Arte Yamato. Aquí Karina pone en práctica la gramática que hemos visto. Pregunta por el horario de apertura, el kaikan-jikan, usando nanjimade, que es justo lo que necesitamos para preguntar hasta qué hora. Y la respuesta utiliza dos partículas que son como uña y carne para hablar de rangos. Kara, que significa desde, y made, hasta. Desde las 9 hasta las 4. De verdad, esta estructura es súper útil. Y para terminar, la última pregunta sobre el día de descanso, Yasumi, con Nanyobi, ¿qué día de la semana? La respuesta es muy clara, Getsuyobi, el lunes. Un diálogo cortito, pero que está llenito de todo lo que hemos estado viendo en la lección. Así que después de todo este repaso, llegamos a la pregunta definitiva, la que lo conecta todo. Una pregunta que cualquiera puede hacerse para practicar. ¿Kino nani o shimashita ka? Es decir, ¿qué se hizo ayer? Con lo que hemos visto ya hay herramientas de sobra para empezar a construir una respuesta propia. Es el momento de pensar en los verbos, ponerlos en pasado y a practicar.